Bienvenidos de nuevo al programa. Hoy nos acompañan el profesor John Mearsheimer de la Universidad de Chicago y el profesor Sergei Karaganov, presidente del Consejo de Política Exterior y de Defensa y ex asesor de Gorbachev, Yeltsin y del presidente Putin, por volver al programa. Pero el tema de hoy es, y este se vuelve un tema central. En estos últimos 4 años sabemos que la OTAN ha ido aumentando su implicación en la guerra. Tanques, artillería HIMARS y F-16, que en su día Biden advirtió que significarían la Tercera Guerra Mundial, a misiles de largo alcance y drones. Y el siguiente paso, o más bien el nuevo, parece haber sido ataques desde territorio de la OTAN, y supongo que en cada paso de esta escalada, parece que la OTAN podría envalentonarse más y convencerse de que Rusia no responderá. Sabemos que aumenta la presión sobre el Kremlin para responder. Así que parece que nos dirigimos hacia una situación muy peligrosa. De nuevo pensé que un buen punto de partida sería cómo interpretas el... y hasta dónde puede llegar esto antes de que algo salga terriblemente mal. Creo que sería mejor empezar con Sergey Glenn, porque es el verdadero impulsor de este planteamiento. Para nada, estoy más que dispuesto a meterme y participar. Claro que sí. Pero creo que deberíamos empezar con Sergey. Sí, probablemente sea una buena idea. Debí añadir que el profesor Karaganov es quizá el más influyente en Moscú a la hora de convencer non. Putin y el Kremlin van a cambiar la doctrina nuclear de Rusia, así que sí, quizá convenga empezar contigo, Sergei. Bueno, gracias. Pero por supuesto, Glenn podría haber empezado. Es decir, el problema no es tan sencillo. Usar o no usar armas nucleares. O sea, el fortalecimiento de la disuasión, etc. Hace unos 15 o 17 años, el mundo se adentró en el periodo más peligroso de su historia, cuando todo está cambiando porque las placas tectónicas sobre las que se asentaba el sistema anterior se han movido. Entonces la cuestión no es solo, digamos, poner fin a la guerra entre Rusia y Europa en Ucrania mediante amenazar con usar armas nucleares o con no usarlas, etcétera, etcétera. La cuestión es que estamos durante varias décadas de guerras. Y durante unos 60 o 70 años tras la última guerra devastadora, la Segunda Guerra Mundial, asistimos a la llegada de armas nucleares que creo que nos envió el Todopoderoso. Pero, por supuesto, de la mano de Oppenheimer, Fermi, Korolev y Sájarov, evitamos entrar en guerra unos contra otros. Pero ahora estamos comenzando. Y la pregunta más pertinente es que estamos al comienzo del Tercera Guerra Mundial. Esta guerra se está abriendo en todos los frentes. Uno, lo que mueve esta guerra es el contraataque, o revanchismo, como lo llamamos, por Occidente, que está perdiendo su superioridad, la posición que ocupaba en el sistema mundial, que mantuvo durante unos 500 años, lo que le permitió drenar del PNB mundial para imponer su cultura y ideas y sistemas políticos. Pero ahora estamos en una situación que, desde mi punto de vista, empezó a mediados de los 2000.
De ahí surgió lo que hablamos cuando nos vimos. Pero ahora nos acercamos y más parecido a una cadena de conflictos que sí tenemos. No tiene forma de detenerlo hasta que acaban metidos en una guerra total. Y por eso, hace unos años, no solo por la guerra de Rusia con Europa o con el resto en Ucrania, yo planteó cómo recuperar la eficacia de la disuasión nuclear. No es solo sobre Rusia, ni sobre Rusia y Occidente, y así sucesivamente. Se trata de salvar al mundo, a la humanidad, de su patrón habitual, que en esta coyuntura, que ya de por sí era suicida, pero la coyuntura se está volviendo aún más suicida, sobre todo del lado de un Occidente perdedor. Pero no es solo Occidente. Tenemos que restaurar toda clase de sistemas de la disuasión, del diálogo y de las reglas. Que se han desperdiciado. Precisamente en estos últimos años en que un presidente, el líder de una gran potencia, amenaza a diario con matar a los líderes de otro país. Eso habría sido imposible incluso en épocas estables, pero así están las cosas. Por eso creo que es importante para nosotros, la comunidad intelectual, los politólogos y ciudadanos responsables para restablecer el miedo que han evitado que nos hagamos la guerra durante unos 70 años, sobre todo en Europa, que ha sido el símbolo vivo y el origen de todas las grandes guerras. Y lamento que seas europeo, responsable de casi todos los males de la historia humana, incluido el colonialismo, incluido el racismo, incluidos repetidos genocidios. Pero no soy antieuropeo. Creo que tenemos que pensar cómo atravesar este periodo de una turbulencia muy peligrosa. Y este periodo empezó, como he dicho, a mediados de la década de 2000 y se está deshaciendo. Sí, me gustaría entrar y dar mi interpretación de los acontecimientos desde el inicio de la Guerra Fría y partir de lo que dijo Sergei. Si te remontas a la Guerra Fría, había día. Esta rivalidad de seguridad tan intensa y hostil entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Así que la situación que vemos hoy y que Sergei acaba de describir no es tan diferente de la que vimos durante la Guerra Fría. Pero ¿qué pasó a lo largo de la Guerra Fría cuando ambos bandos desarrollaron arsenales nucleares y pensaron en distintas maneras de usarlos? Creo que todo el mundo acabó comprendiendo que una guerra nuclear sería catastrófica. Y por eso, ambas partes tenían que ser muy cuidadosas en cómo se trataban. Se trazaron muchas líneas rojas. Todos las entendíamos y no las cruzábamos. Por ejemplo, cuando los soviéticos invadieron Hungría en el 56 y luego en Checoslovaquia en el 68, Occidente no hizo nada, y por buenas razones estratégicas. Y en las últimas 1 o 2 décadas de la Guerra Fría, creo que habíamos acordado todas las reglas del juego y habíamos entendido. Llegamos a comprender dónde estaban las líneas rojas, qué podíamos y qué no podíamos hacer. Luego termina la Guerra Fría. Y por supuesto, Rusia vuelve a ser una gran potencia, en mi opinión, hacia 2017.
Y entonces estalla la guerra en Ucrania en febrero de 2022. Y debo decir que me asombra cuánto parece haber olvidado Occidente. Que vivimos en un mundo muy peligroso debido a la presencia de armas nucleares. Y esas líneas rojas que se establecieron en la Guerra Fría en Timuy parecen haber desaparecido en muchos aspectos importantes, para mi sorpresa. Y los dos ejemplos que suelo citar para destacar. Lo mucho que han cambiado las cosas entre el mundo actual y la Guerra Fría se ve en agosto de 2024. La invasión ucraniana de la región de Kursk, en la madre Rusia. Pensar que un aliado de Estados Unidos, Ucrania, que cuenta con el respaldo del DEI, a Estados Unidos se le permitiría una invasión de Ucrania y entonces asistiríamos a los ucranianos. Durante la Guerra Fría, esas operaciones eran impensables. La idea de que un aliado estadounidense o los propios Estados Unidos invadiría en la Unión Soviética era impensable, porque la Unión Soviética tenía un enorme arsenal nuclear y al invadir la Unión Soviética se pondría en riesgo su supervivencia. Lo mismo aplica a la invasión de Kursk por Ucrania. No es algo que deba hacerse cuando te enfrentas a un adversario como Rusia, que posee armas nucleares. Y luego el otro ejemplo, claro, fue el año siguiente, en 2025, cuando los ucranianos atacaron uno de los pilares de la tríada nuclear estratégica de Rusia. Esto también era impensable durante la Guerra Fría. Jamás habría atacado un objetivo estratégico. Tríada nuclear estratégica de Rusia, de la Unión Soviética en el caso de la Guerra Fría. Pero sucedió. Y Estados Unidos no creo que supiera que iba a suceder, pero Estados Unidos no lo criticó en absoluto. Y esto solo me dice que Occidente piensa que puede presionar a los rusos y que allí no hay líneas rojas reales. Y por lo que entiendo de la historia, ya sea que hablemos de la Unión Soviética o con cualquier otra gran potencia, hay que ser extremadamente cuidadoso de no arrinconar a ese país. Y eso es especialmente verdad cuando ese país tiene muchas armas nucleares que puede usar en tu contra. Pero por alguna razón, en Occidente parece de haber olvidado las lecciones que aprendimos durante la Guerra Fría. Y yendo a un plano más general sobre este tema, creo que si te remontas a justo antes de la guerra de Irak, ahí empezó lo de Ucrania. Por supuesto, comenzó el 24 de febrero de 2022. Pero si uno mira los 2 o 3 meses antes de que comenzara la guerra y luego cómo actuó Estados Unidos, tras el inicio de la guerra, me parecía muy claro que lo que Occidente buscaba era expulsar a Rusia del rango de las grandes potencias. Creo que Occidente pensó que, con sanciones económicas, podía poner a los rusos de rodillas. Y apoyando al ejército ucraniano en el campo de batalla, podríamos vencer a los rusos en esa guerra. Y la combinación de sanciones y los éxitos del ejército ucraniano en la práctica sacaría a Rusia de las filas de las grandes potencias. En aquel momento pensé que era una forma de pensar extremadamente peligrosa y yo tenía que tratar con los rusos. Otra vez estás poniendo en peligro la supervivencia de un país con muchísimas armas nucleares. Y cuando los países, las grandes potencias se desesperan, recurren a estrategias sumamente arriesgadas. Y creo que en el caso de Rusia, eso habría significado usar armas nucleares, pero eso no parecía importarnos. Creímos que podíamos presionar a los rusos, sacarlos del rango de las grandes potencias y salirse con la suya. La verdad, me sorprende bastante lo ocurrido. Entre el pensamiento occidental de la Guerra Fría y el de hoy. Y me parece una situación muy preocupante.
Yo lo interpreto así. En estos más de 4 años, hemos visto cómo se renegocian las reglas de esta guerra subsidiaria con una escalada gradual y constante desde el principio. Pero parece que parte del motivo de esa disposición a escalar es también que esta guerra indirecta ocurre en un momento en que, en el orden mundial, es decir, el mundo se debate entre la unipolaridad, en la que las grandes potencias están dispuestas a asumir enormes riesgos, dado que se define como un juego de todo o nada. Pero ¿dónde estamos ahora? ¿Qué opciones tiene Rusia? En el que, como vimos la semana pasada en el ataque a San Petersburgo, parece que ya no hay límites. ¿Qué hace Rusia? ¿Restablece la disuasión? Y si lo hace, ¿cómo? ¿Y cuáles serían las consecuencias? Estoy criticando duramente a mi propia élite y a mi gobierno por una conducta irresponsable, aunque sea por buenas razones. No solo deberíamos, sino que debemos restablecer la disuasión nuclear, no solo porque tenemos que detener esta horrible guerra, que, por cierto, Glenn no empezó en 2022. Comenzó en 1994 y hablé con casi todos los líderes, salvo con al presidente de Estados Unidos y a muchos otros líderes europeos, advirtiendo que la expansión de la OTAN llevaría a la guerra. Y así fue. El problema es mucho más profundo. Como he dicho, tenemos que recuperar el temor a la disuasión nuclear, y ese es el temor de Dios. En cuanto a las políticas rusas, creo que están equivocadas. En principio, lo haría nada. Suelo discrepar de John y de muchos otros, porque llevo casi 50 años estudiando la estrategia nuclear. Bueno, ya somos mayores, 45. Y si Rusia llegara a usar, Dios no lo quiera, armas nucleares en Europa tras ciertas medidas de escalada que ya estamos tomando, como usted sabe. En fin, quiero decir, desplegando ojivas nucleares de sus depósitos a sus misiles y a otros vectores nucleares. Sí. Si los usáramos, ganaríamos la guerra. Pero eso sería un desastre moral terrible. Y esa es la única razón, creo yo, por la que el presidente Putin, o mejor dicho Putin, está vacilando. Porque, quiero decir, desde mi punto de vista, y barajamos todo tipo de escenarios, ganar una guerra en Europa. Es fácil, pero es un pecado moral terrible. Y además, abre la caja de Pandora, porque entonces todo el mundo empezaría a usar todo tipo de armas de destrucción masiva. Y ya hemos abierto muchas cajas de Pandora. Los esquemas de estos últimos años, en los que los países se atacan abiertamente entre sí e incluso, como ya dije, hacen llamamientos abiertos para eliminar a los líderes de otros países y amenazándolos abiertamente. Eso habría sido impensable, incluso durante la Guerra Fría. Eso habría sido imposible, incluso en tiempos tribales. Lo que están haciendo nuestros socios norteamericanos es impensable. No en clave de Guerra Fría, sino amenazando con matar.
líderes de un país soberano, por cualquier motivo, especialmente con falsos pretextos, es algo que no ha sucedido en la historia de la humanidad. Hubo, por supuesto, episodios lamentables, pero ahora volvemos a estar moral y psicológicamente en un clima distinto. Por eso estoy tan alarmado y por eso les digo a mis compañeros y a mis dirigentes, les diría que eso no es únicamente nuestra responsabilidad para garantizar la seguridad de nuestro país y poner fin a esto. Derramamiento de sangre, pero también es nuestra responsabilidad como gran país para frenar la deriva hacia un mundo sin reglas. Con mucho de armas modernas. Y estamos hablando de armas nucleares. Pero ya contamos con otras armas casi tan devastadoras como las de destrucción masiva. Hemos esperado con John y contigo para hablar de las armas biológicas que ya existen, sobre las armas cibernéticas que ya existen. Pero incluso la revolución de los drones es, en cierto modo, un camino hacia una nueva guerra de destrucción masiva. Cualquiera podía defenderse. Y tenemos que frenar esa deriva. Pero para eso tenemos que superar algunas de las ideas que hemos heredado de aquel periodo anterior. Una de las ideas es que si una guerra nuclear no se puede ganar, o sí, pero Dios no lo quiera. Segundo, si comienza, llevará inevitablemente a un intercambio nuclear total. No. Pero si pasa esto, seguirá una sucesión de conflictos sangrientos y acabaremos empantanados. Por eso insisto en restablecer la vigencia de la garantía nuclear, pero no solo de la garantía nuclear. También se trata de si lo sensato sigue siendo válido. Pensar entre los depredadores del mundo, algo que hoy ha desaparecido, o casi. Si me permites intervenir, Glenn. Responde al uso que hace Sergei de la palabra ganar, cuando se habla de una guerra nuclear, y limitarme a ofrecerme ya observaciones, y luego que Sergei me dé su opinión al respecto. Creo que es imposible ganar una guerra nuclear. Si te refieres a que ambos bandos libren una guerra total con sus arsenales nucleares. No creo que nadie gane esa guerra. Acabamos todos vaporizados. Simplemente tenemos demasiadas armas nucleares y son armas de destrucción masiva. Así que no creo que, si la OTAN y Rusia entraran en una guerra nuclear a gran escala, hubiera un ganador. Creo que no habría más que perdedores. Y, según lo veo, armas nucleares y usarlas en Mir. Una manera muy eficaz, que encaja con mi lectura de sus diversos artículos sobre el tema. Y es que lo que harían los rusos sería usar un puñado de armas nucleares sobre Occidente o contra objetivos occidentales. Todo para dejar claro hasta qué punto Rusia iba en serio con restablecer la disuasión. Y en efecto, usando la terminología de Thomas Schelling,
coloca a ambos bandos en la pendiente resbaladiza hacia la aniquilación. En otras palabras, los rusos no usarían armas nucleares para alcanzar una victoria militar. Sería el simple uso de armas nucleares por Comrie. Los rusos que les meterían un miedo tremendo a Poese, a todos en Europa, y los haría reflexionar seriamente sobre lo que está pasando aquí. En esencia, los rusos estarían presionando a europeos y estadounidenses para que se tomen en serio lo que pasa aquí. Y se cree que si se usaran pocas armas nucleares, sin llegar a un intercambio a gran escala, pero la posibilidad de un intercambio nuclear a gran escala era real. Occidente haría hasta lo imposible por echarse atrás y asegurarse de que esto nunca sucediera. Y en cierto sentido, los rusos establecerían o restablecerían la disuasión recurriendo a ese reducido número de armas nucleares. Y en cierto sentido, Sergei, las palabras que durante la Guerra Fría se decía, ante este escenario, que nadie ganaría una guerra nuclear, ya fuera en el campo de batalla o en un intercambio nuclear estratégico. Era imposible ganar una guerra de verdad. Pero lo que haría sería presionar a la otra parte para que cambie de actitud, para respetar tus líneas rojas o frenar a las fuerzas atacantes ante la amenaza de una escalada nuclear. En otras palabras, en el escenario que usted describe, lo que realmente está en el centro es la amenaza de una escalada nuclear. Propones usar unas cuantas armas nucleares y entonces todos entienden que la amenaza de escalada nuclear va en serio, real e inminente, y por lo tanto Estados Unidos y los europeos se echarán atrás y respetarán las líneas rojas de Rusia. Pero es la amenaza de escalada, no es la escalada en sí. Porque si esto escala y llega a una guerra termonuclear general, todos quedamos vaporizados, y nadie quiere eso. Entonces, entiendo que planteas algo mucho más limitado, su visión de cómo Rusia podría usar armas nucleares para presionar a Occidente. Y aquí hablamos de coerción. Haces que Occidente cambie su pensando en la disuasión frente a Rusia. Y no se trata de vencer, en el sentido de que habría un intercambio nuclear total entre ambos bandos. ¿Qué opinas de lo que digo? Pues sí, estoy de acuerdo. No obstante, permítame. Bueno, lo estoy pensando de una manera muy práctica. Odio que la idea de que he regresado de nuevo a los días de mi juventud, cuando estaba contigo, cuando éramos, que en ese momento no era amistoso en todas estas teorías y escenarios. Como decía, si no quiera Dios que esta guerra continúe, porque está contenida. Desde Occidente, por todo tipo de motivos. Rusia acudiría a la haber empezado. Conclusión de que no tiene sentido sacrificar la vida de nuestros mejores hombres. Deberíamos ir más lejos. Claro, ya se han enviado varias cartas. Algunas cartas ya se han entregado. Tenemos 25 cartas, bastantes menos que en años anteriores.
Pero primero, por supuesto, habría ataques contra objetivos militares disponibles o algunos objetivos simbólicos en Europa. Y no quiero eso. Y entonces, si hay, será una respuesta, un ataque nuclear limitado. Entonces Rusia ganaría. Nadie se atrevería a atacarla. Territorio ruso. Pero entonces nos sentiríamos culpables. Esa es la razón principal. La principal. ¿Por qué creo que yo, gente como yo, y creo el presidente Putin evitamos usar armas nucleares? Creo que si decidimos hacerlo, es una estrategia con la que sin duda podemos ganar. Estados Unidos nunca respondería, como ya sabe. Los europeos no sirven para nada. O más aún si es francés, por supuesto. Ya están casi dementes, o los británicos intentarían serlo, y eso significaría la evaporación inmediata de sus naciones. Pero no quiero que eso ocurra jamás. Y como he dicho, el umbral no es algo ilimitado, etcétera, etcétera. Se trata, digamos, de cruzar ciertas barreras morales. Primero. En segundo lugar, si usamos armas nucleares y ganamos, y les aseguro que, por así decirlo, ganaríamos, porque eso sería una victoria. Entonces, todos en el mundo, y hay muchos países que ya tienen armas nucleares, y hay varios que adquirirán armas nucleares, y los usaremos, y entraremos en un mundo completamente distinto, porque antes, con estos mitos que hemos creado, como que la guerra nuclear es impensable, salvo porque conduciría a la inmediata de una guerra termonuclear global y la evaporación de la humanidad. No, no lo es. Pero tenemos que parar antes de llegar a eso. Porque ya tenemos varias potencias nucleares y pronto tendremos 2 o 3 más. Y creo que deberíamos tener 2 o 3 más. Pero si hay 2 o 3 incidentes más, tenemos que devolverle credibilidad a la disuasión nuclear. Y si usamos armas nucleares de forma limitada y ganamos, eso lo socavaría. Teoría que nos hemos inculcado. Y participé en este proceso alrededor de los años 70. Por supuesto, recuerdas aquellas ideas sobre el invierno nuclear, sobre su alcance mundial. Implantamos estas teorías porque queríamos evitar otra guerra mundial, pero esta tiene otro estatus. Y por eso estoy pensando en restablecer la vigencia de la disuasión nuclear. Ojalá antes de que se usen armas nucleares. Glenn, ¿puedo hacerle 2 preguntas a Sergei? Sí, adelante. Sergei, quiero dejar algo claro. O sea, dices que si Rusia usara armas nucleares, un ataque nuclear limitado contra Europa, los europeos y Estados Unidos simplemente no responderían con armas nucleares. Asumirían que no es posible atacar Rusia con armas nucleares. Y también se comportarían de otra manera, en el sentido de que entendería ahora dónde está la línea roja, o se restablecería la disuasión desde Rusia. Así que ese es tu argumento. Entonces, no contemplas librar una guerra nuclear. ¿Usted cree que si Rusia usa armas nucleares, Occidente se someterá?
Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es, adelante. ¿Por qué no me contestas a eso? Y luego te hago rápido la segunda pregunta. Bueno, Occidente es diferente. Había un solo país, el país al que pertenece el tuyo, Estados Unidos. Y ese es el único país que tomaría represalias contra Rusia o la atacaría. Pero nunca, desde mediados de los 50, Estados Unidos, y estoy bastante seguro de esa idea de atacar a Rusia, a la Unión Soviética, unión con armas nucleares, aunque a pesar de todas estas teorías con las que hemos jugado, quiero decir, en esa época, porque era impensable, de que Estados Unidos atacara a Rusia o era impensable que Rusia, la Unión Soviética, atacara a Estados Unidos. En cuanto a Europa, los europeos estaban más o menos en el mismo estado de ánimo que nosotros antes. Pero por desgracia, la calidad de sus élites ha caído hasta el nivel de Mises. Y por eso es peligroso, por supuesto. Hay una razón. Un loco, por así decirlo, el presidente de una potencia nuclear, usa 2 o 3 ojivas contra Rusia. Eso significaría la desaparición inmediata de varios países europeos. Pero tenemos que convencerlo, en fin, de que eso no puede pasar nunca. Y por eso es absolutamente impensable librar otra guerra en Europa, que es la fuente de todo mal en la sociedad humana, vuelve a las andadas. Raíces sangrientas. Claro, escribo y digo que, a pesar de la cultura, soy europeo, aunque claro, en términos estratégicos y políticos, soy euroasiático y ruso. No deberíamos acabar con la civilización europea, porque es parte de nosotros. Pero si los europeos siguen haciendo eso, se destruirán a sí mismos. Y eso es. En cuanto a los planes operativos, eso es viable. Pero alguien como yo o mis amigos o mis nietos cargarían con esa culpa el resto de sus vidas. Por eso digo que no deberíamos usar armas nucleares, pero sí amenazar con hacerlo. Úsalos y prepárate para hacerlo, porque si no, correríamos el riesgo de la deriva imparable del mundo hacia guerras sin fin y una inevitable guerra termonuclear global. Digamos, a lo largo de unas 2 décadas. Y si pensamos en la historia, Estados Unidos nunca respondería, y lo sabes. Sin duda, y en principio, los escenarios son bastante evidentes. Pero además, y más aún sabiendo, que en Hiroshima hubo menos muertos que en Dresde o Colonia. Pero tendríamos que haber meter en nuestras mentes y en nuestras almas el miedo a estas armas, el miedo al infierno. No, debemos usar este miedo al infierno para reinstaurar el miedo al infierno, porque nuestros socios, al menos los europeos, han perdido el miedo. Pero no es que esté especialmente
alarmado por la posibilidad de una escalada nuclear entre Rusia y Estados Unidos si tenemos que usar armas nucleares en Europa. Dios nos libre. Sí, creo que tienes razón. Nunca se puede decir con absoluta certeza, pero creo que tienes razón. Si Rusia usara un número limitado de armas nucleares contra objetivos europeos, Estados Unidos no respondería con armas nucleares contra Rusia. Y seguro que los europeos tampoco. Mira, estamos hablando de Francia y el Reino Unido. No van a usar sus armas nucleares contra Rusia. Pero esto me genera una gran duda. Es mi segunda pregunta. ¿Y qué hay de los alemanes? Alemania no tiene armas nucleares propias. Queda mucho más cerca de Rusia que Gran Bretaña o Francia y desde luego que Estados Unidos. Y si se diera el escenario que describiste, en el que Rusia usara un puñado de armas nucleares en, digamos, Europa del Este, ¿no animaría esto a los alemanes a hacerse con su propio gran arsenal nuclear? Y de hecho, como decías antes, si Rusia usara armas nucleares, crearía todo tipo de incentivos para la proliferación e incluso para el empleo de armas nucleares en todo el mundo, y me apena decir que probablemente sea verdad. Pero esa lógica que estabas lanzando se aplica a Alemania, y dado lo que ocurrió el 22 de junio de 1941, hasta llegar al 9 de mayo de 1945, Alemania tiene un lugar especial en el imaginario de personas como usted y de los rusos en general. Y la pregunta es, ¿qué pasa si los alemanes deciden que necesitan armas nucleares porque son la disuasión definitiva y ya no pueden depender de Estados Unidos? Es un mundo de cada uno por su cuenta. Tienen que conseguir armas nucleares. ¿Dónde deja eso a Rusia? Lo planteo en mi artículo y claro, también uso este argumento en nuestro debate interno. Alemania es la peor amenaza para el mundo en toda la historia de la humanidad, junto con Japón. No se permitiría jamás usar armas nucleares. Si siquiera lo intentan, deberían ser pulverizados allí mismo, de la faz de la Tierra. Y estamos mandando señales a nuestros socios alemanes. Ojalá entren en razón, porque las élites se están volviendo tan incultas e irresponsables que resultan francamente inquietantes. Pero Alemania no debería ni acercarse. Parce, si se acercan, los alemanes deberían desaparecer de la faz de la Tierra igual que Japón. Estamos hablando de eso con nuestros amigos y aliados chinos, porque desataron estas guerras terribles que causaron enormes pérdidas humanas, que ha hecho concebible lo que antes era impensable. Entonces, si llegara a ocurrir, y espero que nunca ocurra, Rusia tendría que recurrir primero a las armas convencionales. Por supuesto, misiles, y luego con misiles nucleares, el blanco principal no sería únicamente Rumanía o Huevan. Polonia, Dios no lo quiera, estaría en Alemania, y Alemania sería la primera en sufrirlo. Y deberían entenderlo, porque han desencadenado 2 guerras mundiales en una generación. Y eso nunca se les debe perdonar. Nosotros, los rusos, como somos generosos, casi los he perdonado. Nunca, porque se vuelven revanchistas. Y por eso, si se acercan, hay que eliminarlos. Algo que espero que nunca suceda,
porque conozco la cultura alemana, conozco su contribución de... Estoy seguro de que Holanda y otros dentro de nuestra cultura compartida. Y por supuesto, sé que los alemanes han aportado mucho a la cultura rusa y a la civilización rusa. Pero si se acercan más, hay que eliminarlos y ya está. Te paso la palabra, Glenn. ¿Cómo espera que se desarrolle la guerra a partir de ahora? Porque como señaló el profesor Karaganov, si suben por la escalera del conflicto, o sea, si los rusos responden, yo supondría que el primer paso en esta escalada serían las armas convencionales. Así que no habrá un ataque nuclear mañana, pero pongamos que unos drones de la universidad o se usarían misiles convencionales para atacar un blanco en Europa, sea Letonia o Alemania. Si Rusia toma represalias contra Europa, ¿no es entonces el control de la escalada una mera ilusión? Porque se daría por sentado que a los europeos se les avisaría que se retiraran. En la práctica, respetar las líneas rojas de Rusia. Pero eso supone una respuesta racional. Y como tú y yo hemos comentado largo y tendido, bueno, la racionalidad y el instinto de autoconservación parecen escasear ahora en Europa. Entonces, ¿cómo concibe esa dinámica de escalada? ¿Cómo iríamos subiendo? Bueno, es que esto tiene dos dimensiones, evidentemente, como Sergei ha expuesto en sus artículos y en su presentación de hoy. Y el primer paso sería usar armas convencionales. Y me imagino y tendría curiosidad por saber qué haría. Sergei cree, pero me imagino que si Rusia atacara a Europa con armas convencionales, probablemente habría una respuesta convencional por parte de Occidente, en cuyo caso los rusos probablemente recurrirían a la opción nuclear, tal como él la describió. Y la clave es que, según él, y creo que probablemente tiene razón, no habrá escalada. Su tesis es que si los rusos lanzan unas pocas armas nucleares contra blancos en Europa, en países de la OTAN, que no habrá represalias de la misma naturaleza. Estados Unidos y los europeos no escalarán el conflicto. Y en la práctica Rusia ganará. Interpreto que a eso se refiere con ganar. Y creo que tiene razón en ese aspecto. Así que creo que si estás en el nivel convencional, creo que hay un riesgo real, quizá incluso una probabilidad alta de escalada. En otras palabras, si los rusos atacan con armas convencionales, Occidente responde con armas convencionales. Pero una vez que se usan armas nucleares en el escenario que plantea, y creo de nuevo que tiene razón, no puedes estar 100% seguro de que no habrá una escalada. Pero eso te dice que los rusos tienen motivos para considerar usar armas nucleares. Si crees que su tesis central es correcta, entonces la pregunta es, ¿por qué no usar unas cuantas armas nucleares y restablecer la disuasión? Bueno, si Rusia, supongo que tengo una pregunta en dos partes, entonces, ¿cuánta escalada más de la OTAN cree que Rusia podría tolerar? Y si, digamos, ya tocaron techo y no pueden aceptar más, bueno, no les queda más que recurrir a la disuasión, ya sea usando armas convencionales o nucleares. Pero como sugieres, las armas convencionales serían solo un paso muy breve hacia la vía nuclear. Si estamos llegando al final del camino, ¿cómo ve usted la situación? Parece que estamos muy cerca de un desastre. Uno pensaría que habría más discusión entre europeos u occidentales. Los políticos saben exactamente a dónde va esto, pero yo no veo nada parecido. Mi gran esperanza, Glenn,
es que se preste cada vez más atención al argumento de Sergei y cada vez más gente en Occidente. Por eso, hay que entender que aumentar el Tirigay. Una ofensiva aérea con drones y misiles contra Rusia es una fórmula para el desastre. Esperemos que en Occidente empiecen a entender y que su mensaje, porque no es solo su mensaje. Hay otras personas en Rusia que sostienen lo mismo. Esperemos que ese argumento empiece a cobrar fuerza aquí en Occidente y no tengamos que llegar a este camino, porque sería desastroso hacerlo. Pero no sé qué va a pasar exactamente. Y creo que si vamos cada vez más desesperada mientras Ucrania pierde en el campo de batalla y pasamos a una estrategia que recrudece la ofensiva aérea contra Madre Rusia, pondremos a los rusos en una posición en la que se plantearán seriamente atacar Europa. Cuando uno oye a los líderes europeos decir que se están preparando para la guerra, es decir, creen que Rusia atacará en 2029 o 2030, tienen fechas muy extrañas. No necesariamente las explican, solo aluden a informes de inteligencia. ¿Qué tipo de guerra crees que hablan? Polonia. Me pregunto para qué tipo de guerra creen que se están preparando. Porque si provocan una respuesta rusa, seguramente no será, ya sabes, no será una extensión de lo que vemos en Ucrania, esto gradual. Es decir, tomar territorio desgastando poco a poco al ejército enemigo. No me imagino que esto se pueda controlar en su dinámica de escalada, subiríamos directo a, sí, la opción nuclear. Bueno, la cuestión, ya sabes, es que cuando hablamos de guerra mundial, y también quería insistirle a Sergei en esto, tiene connotaciones de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La diferencia fundamental entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y nuestra situación actual es que hoy tenemos armas nucleares. Simplemente no se podía librar una guerra como la Segunda Guerra Mundial en el mundo de hoy por la presencia de armas nucleares. Como le decía Sergei Karaganov, si hubiera una guerra nuclear total, entre Rusia y Estados Unidos no habría ganadores. No sería más que perdedores. Todos acabaríamos reducidos a cenizas. No tiene ningún sentido. Así que la única guerra posible sería una guerra limitada. Y esa guerra limitada, ya fuera con fuerzas convencionales o con un uso limitado de armas nucleares. Y de nuevo, a eso se refiere Sergei. No habla de lanzar todo el arsenal nuclear ruso y apuntándose un gran Nerplant. Primer ataque contra Estados Unidos o la disuasión nuclear británica y francesa. No se refiere a eso. Habla de un uso limitado. Así que cualquier tercera guerra mundial, cualquier conflicto entre Rusia y Estados Unidos o Rusia y la OTAN tendría que ser una guerra limitada. No puede parecer una primera ni una segunda guerra mundial. Y por más que lo intento, no veo de lo que hablan estos líderes europeos cuando plantean una hipotética guerra con Rusia. ¿Cómo es esa guerra? ¿Qué se disputan? ¿Cómo se gana esa guerra? Es que me cuesta entenderlo. También me cuesta verlo así, porque no hay pruebas de que Putin quiera esta guerra. En fin, no estoy seguro de qué están hablando. Sí. Sigo viendo publicaciones en medios, donde distintas fuentes militares, los medios citan algunas evaluaciones de inteligencia que, Rusia estará preparada para una guerra en 2-3 años, lo que sea. Pero como dijiste, el objetivo nunca se dice, nunca explican, a ver, ¿por qué? Posheimer. ¿Por qué entraría Rusia en guerra? Porque, insisto, tendría que haber un motivo de mucho peso. Es decir, si se inventaron esa idea de que los rusos van a venir y, como dije, avanzar hacia París, por supuesto, esa guerra se libraría de una forma muy distinta.
Sin embargo, si se reconoce que el objetivo más probable, el objetivo de Rusia en cualquier guerra con la OTAN ahora sería restablecer su disuasión, es decir, hacer que la OTAN se eche atrás y renuncie a atacar Rusia vía Ucrania, entonces sería una guerra muy distinta. Esto sería simplemente para lanzar una advertencia contundente a países de la OTAN, ya sea en forma de ataque convencional o nuclear, o suponiendo que eso haría que los países de la OTAN se echaran atrás. Pero no me queda claro cómo van a prepararse para una guerra así, para disuadir un ataque ruso. O sea, ¿tienes algún otro dato? ¿Adoptan respecto a cómo conciben librar esta guerra o cuáles serían los objetivos? No, no lo creo, porque no tienen ningún relato verosímil sobre cómo sería esa guerra. Bueno, tampoco es que Putin haya dicho que piensa expandirse a este país o a aquel, o tiene un gran proyecto para recrear el imperio soviético. Y por eso Occidente tiene que empezar a idear distintas formas de evitar que eso ocurra. Putin nunca ha dicho que tuviera interés alguno en conquistar toda Ucrania, ni mucho menos restablecer el imperio soviético en Europa del Este. Por eso no entiendo ante qué amenaza piensas prepararte si estás en Occidente. Creo que el tema clave aquí es, como comentaba antes con Sergei, la cuestión de las armas nucleares alemanas. Creo que en el proceso de recuperar o establecer una disuasión frente a Occidente, los rusos terminarán dándoles un susto de muerte a los alemanes. Si los rusos hacen lo que Sergei dice que es muy probable que ocurra, esto pondrá muy nerviosos a los alemanes, que tendrán fuertes incentivos para buscar una disuasión nuclear propia. Y entonces la pregunta es, cabe preguntarse a dónde lleva eso. Y si escuchas lo que dijo Sergei, es un escenario francamente aterrador. Así que, mira, vamos camino de un desastre enorme. Como tú y yo hemos dicho muchas veces en este programa, lo más probable es que con el tiempo acabemos con un conflicto congelado en Ucrania. Pero no todo será felicidad una vez que se llegue a ese conflicto congelado. Será muy probable que la guerra de Ucrania vuelva a estallar. Y además, hay muchísimas otras maneras en que podría estallar un conflicto en Europa del Este. Y ya sabes, acabamos de hablar de todo el tema nuclear sobre Alemania, algo de lo que hasta ahora no habíamos hablado mucho, para ti y para mí, pero es una amenaza muy real de ahora en adelante. Bueno, pero te sorprende Que Alemania sería más probable de un ataque así para que los europeos se echen atrás. Se desconectó. Estamos esperando a que vuelva a conectarse. Pero insisto, esto es algo que ha cambiado mucho en los últimos 4 años. Así es como los rusos perciben ahora, no, perdón, como se percibe a Alemania en Rusia, porque esto fue uno de los... Entre Alemania y Rusia fue sin duda uno de los grandes logros tras la Segunda Guerra Mundial, teniendo en cuenta las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que aprendimos fue que ellos aprendieron de la historia y corrigieron las cosas, ¿no? Había líderes como Putin y Schröder. Su padre murió en el frente oriental, pero aún así sus descendientes pudieron reunirse y reconciliarse. Era casi un relato esperanzador que esas dos grandes potencias europeas pudieran dejar atrás la historia. No hablan más que de una guerra con Rusia. Alemania debería tener el ejército más grande y estar al frente de las sanciones que quieran imponer. Se posicionan de manera muy agresiva y sobre todo después de que Trump intentara reposicionar a Estados Unidos o empezar a desmarcarse un poco de la guerra y traspasar la responsabilidad a los europeos. Alemania se ha convertido en un estado del frente.
Bueno, ¿le sorprende que Alemania sea ahora aparentemente el país más odiado por el Kremlin? Mira, el problema aquí, Glenn, es que Alemania podría ser el país más poderoso de Europa. Y mientras la OTAN se mantuviera firme y unida, y Alemania estaba bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos y otros países de Europa, Alemania no representaba una gran amenaza para Rusia. Conviene recordar que cuando terminó la Guerra Fría, la Unión Soviética decide abandonar Europa del Este y deja que el Pacto de Varsovia se desintegre, desaparecer. Pero los soviéticos y más tarde los rusos se conforman con dejar que la OTAN permanezca intacta. No quieren que la OTAN se expanda, claro, pero no les molesta que siga existiendo. Y creo que la razón principal de que eso ocurriera fue que la OTAN, dicho de otro modo, la presencia militar estadounidense en Europa, resolvió el problema alemán. La seguridad alemana quedaba básicamente subordinada a la seguridad estadounidense. Y mientras Estados Unidos llevara las riendas y Alemania no llevaba las riendas, era fácil para los rusos y los alemanes para resarcir en cierta medida lo que ocurrió entre 1941 y 1945, ni de lejos por completo. Pero lo que está ocurriendo hoy, como bien sabes, es que la presencia militar estadounidense en Europa parece que se reducirá significativamente. El futuro de la alianza de la OTAN está en duda. Y dado que Estados Unidos debe centrarse en Asia Oriental para hacer frente a China, y que está muy metido en esta guerra en Oriente Medio, Estados Unidos quiere quitarse de encima la carga de la seguridad europea y pasársela a los europeos. Y como resultado, los alemanes actúan de forma más independiente. Y obviamente, dado lo que está ocurriendo en Ucrania, si se da una situación en la que al mismo tiempo Alemania se habla de un rearme serio y de empezar a actuar, como si estuviera garantizando su propia seguridad. Eso va a irritar enormemente a los rusos. Y creo que eso es lo que está pasando ahora. Creo que es clave entender que en todos, probabilidad, la relación de Estados Unidos con Europa atraviesa una transformación profunda. Hubo mucha continuidad entre la Guerra Fría y la etapa unipolar. No nos fuimos de Europa, nos quedamos en Europa. La OTAN siguió intacta. Garantizamos la seguridad de los alemanes. Ese mundo se está yendo. Y los alemanes, no quiero decir que hoy estén solos, pero cada vez más parece que los alemanes están abandonados a su suerte. Y cuando los alemanes empiecen a garantizar su propia seguridad, no solo va a atemorizar a los rusos, también a los franceses, a los británicos, etc. Porque Sergei hablaba de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que no fue solo Rusia, o más bien la Unión Soviética, la que luchó contra Alemania. También fueron los franceses, los británicos y los estadounidenses. Alemania era un país increíblemente poderoso por entonces. Ya no es tan poderoso, pero antes tenía mucho peso. Así que si los alemanes ya no están bajo el paraguas de seguridad estadounidense, y los alemanes se ocupan de su propia seguridad, y especialmente si están pensando en hacerse con armas nucleares, esto va a tener consecuencias gravísimas. También quería preguntarte cómo los ves, incluso si los países de la OTAN se detendrían ahora en esa escalada para empezar. Esos ataques contra Rusia desde territorio de la OTAN y controlaremos la situación.
¿Hasta qué punto crees que es estable el statu quo actual, de todos modos? Con la guerra en Ucrania, ¿cuánto tiempo está dispuesta Rusia a seguir desempeñando este papel? Porque el objetivo de prolongar la guerra, ya sea deportando a ucranianos o buscar más armas y más dinero para enviar. Progánbaro. Porque tengo la impresión de que muchos rusos ahora quieren una mano firme para acabar antes con esta guerra. Primero retomaré lo que hablábamos antes. Stalin fue un gran líder, pero un dictador sanguinario. Pero también cometió unos cuantos errores geopolíticos. Uno de esos errores fue que él frenó el Plan Magentao, si mal no recuerdo, para desmantelarlo con Alemania. No vuelva a convertirse jamás en una amenaza para el mundo y para Europa. Si ocurre, entonces habría que castigarlo. Pero claro que admiro la cultura alemana. Tengo muchos amigos en Alemania a quienes ahora se les prohíbe hablar. Esa es una cuestión. Sobre cuánto tiempo deberíamos tolerar los ataques. Con nuestras ciudades atacadas y nuestros civiles asesinados, la pregunta es muy sencilla. No queremos ir muy rápido, ir más rápido. Intensificar la escalada, pero ya nos hemos puesto en marcha. Cuando yo, no solo por la guerra de Rusia con Occidente, ahora con Europa en Ucrania, poner sobre la mesa restablecer la credibilidad de la disuasión nuclear. Hace varios años estaba pensando no solo sobre esta guerra en Europa, sino sobre la situación internacional en general. Pero entonces, igual que ahora, muchos rivales me criticaron. Lo entendí porque pensar en una guerra nuclear es difícil. Ahora, por lo que entiendo, soy muy criticado por la mayoría absoluta de mis compatriotas, por no ser eficaces para persuadir a nuestro gobierno. Usar plenamente la disuasión nuclear. Y eso me preocupa porque no quiero cruzar el límite moral. Mira, John Mishima es el referente entre los líderes. Solo soy un duque, pero déjame decirte, Glenn, la cuestión moral es mucho más importante que sacar provecho. Ataques. Sin embargo, hace varios años pusimos sobre la mesa la posibilidad del uso de armas nucleares. En una guerra en Europa, hay quienes, los líderes estadounidenses, y usted los conoce personalmente, venían aquí o hacían venir a nuestros altos asesores en otro foro y dijo que si Rusia llega a usar armas nucleares, responderían con un ataque convencional masivo que aniquilaría a las Fuerzas Armadas rusas. Pues, fuerzas, al menos en Ucrania, o atente a las consecuencias. Luego pasamos con un argumento en contra,
diciendo que, en ese caso, usaríamos armas nucleares. Y después de eso, el gobierno de Biden empezó a apartarse de esta guerra. Y espero que eso continúe. Y el señor Trump no es un hombre de paz. Él simplemente se acomoda a los intereses fundamentales de Estados Unidos. Así que espero que los estadounidenses hayan entrado en razón. Pero por desgracia, nuestros vecinos europeos aún no han entrado en razón. Y por supuesto, John, un estadounidense no lo hace. Tenemos este peso histórico, pero Europa nos ha atacado muchas veces. La invasión de Napoleón fue una de las peores. Es decir, ni siquiera los mongoles quemaban iglesias. En cambio, los franceses sí lo hicieron. Lo recordamos bien. Lo que pasó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eso fue un holocausto. Nunca antes habíamos dicho que sufrimos un holocausto del pueblo soviético. Hablábamos del holocausto judío. Pero muchísima más gente de la Unión Soviética, además de judíos, fueron asesinados en todo tipo de masacres a manos de los alemanes. Y eso jamás debemos olvidarlo. Y espero que los alemanes lo entiendan. Sin embargo, creo que si Rusia se mantiene firme y aumenta su actividad y energía en materia de disuasión militar y nuclear, ayudaremos al mundo. Ayudaremos a Europa a entrar en razón. Pero además de lo que he dicho, debo reiterar uno de los puntos que ya he planteado en nuestra charla anterior. Ha sido el origen de todos los males de la historia humana. La mayoría de los males de la historia humana, guerras mundiales, holocaustos, racismo, colonialismo y demás. Así que lo mejor para nosotros, es decir, los pueblos y líderes del mundo, es desplazar a Europa de las posiciones de liderazgo o de cualquier posición en la historia. Claro, esperemos que sin eliminación física. Y rezo por ello. Pero Europa ha sido el origen de todas las desgracias. Los mayores desastres de la historia de la humanidad. Así que no se trata solo de movilizar a la gente, se trata de principios. Pero no te arriesgas, Sergei, al hablar de Europa en términos tan negativos y propones la eliminación como estrategia de crear una situación donde los países europeos, Alemania en particular, tienen una enorme incentivo para hacerse con sus propias armas nucleares y para ver a los rusos bajo la peor luz posible. Pero, ¿tu retórica no alimenta los miedos alemanes a Rusia? Es decir, entiendo por qué, desde un punto de vista ruso, sienten tanta hostilidad hacia Alemania. Soy de los pocos en Occidente que entienden lo que pasó durante las guerras napoleónicas, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Entiendo lo que dices sobre toda la matanza que hubo en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. He investigado mucho sobre la maquinaria de exterminio alemana en la Segunda Guerra Mundial. Entiendo perfectamente lo que dices y no quiero quitarle importancia a Alemania.
Historia entre 1941 y 1945 respecto a lo que ocurrió dentro de la Unión Soviética. Así que coincido contigo en eso. Pero no es peligroso actuar como si nada hubiera cambiado, no sé. El Tercer Reich sigue al mando en Alemania, y si intentan garantizar su propia seguridad, deberíamos eliminarlos. No va a agravar una situación ya mala. Quiero decir, de nuevo, entiendo por qué Rusia quiere establecer la disuasión nuclear. Tiene mucho sentido, como dije antes. Pero creo que hay que tener mucho cuidado con cómo se hace y cómo se aborda la relación con los países europeos. Quiere restablecer la disuasión nuclear, pero sin provocar una guerra mundial. Y no quieres entrar en eso de hablar de borrar países de la faz de la tierra, ni mucho menos hacerlo. Bueno, antes que nada, no estoy pensando solo en Europa y pensando en la situación que ya afrontamos y afrontaremos en las próximas décadas, cuando el orden se desmorona, cuando caen todos los límites morales, donde todos los hábitos, las distancias desaparecen. Por eso estoy pensando en la necesidad de restablecer al menos la disuasión nuclear. E insisto en que los alemanes, sí, no, debería ser, devueltos al temor mortal de ser aniquilados, porque han sido la fuente de la mayoría de las peores cosas de la historia de la humanidad. Insisto, me gusta Alemania. Tengo muchos amigos alemanes. Conozco la cultura alemana y no quiero que Alemania desaparezca. Pero una Alemania que vuelve a ser una potencia romántica es una Alemania, y otros países europeos están adoptando una visión romántica. En la Segunda Guerra Mundial, combatimos contra la mayor parte de Europa, excepto contra Gran Bretaña, con la ayuda de Estados Unidos desde Yugoslavia y Grecia. Todos lo recordamos. Y no quiero que Europa, a este capítulo atroz de la historia de la humanidad. Aunque soy culturalmente europeo, y Beethoven, Balzac, Goethe y mis autores de cabecera, junto con Tolstoy, Dostoyevsky o Pushkin. Pero eso no es una cuestión de un mero juego de poderes. La cuestión es hacia dónde se dirige la humanidad. Ya hemos cruzado varios umbrales y también vemos que la civilización moderna se está desmoronando. Lo humano que hay en nosotros. Y tenemos que pensar cómo trabajar juntos para salvar nuestra humanidad. Por eso pienso en formar una coalición en favor, por ejemplo, Europa, donde el humanismo nació de la guerra, lo abandonó. Detrás de Europa, y no solo Europa, claro está. Desterraron a Dios de sus almas. Yo no quiero entrar en toda la cuestión religiosa, sino en el hecho que en Europa, y Europa va a la cabeza en la deshumanización del ser humano, y eso es muy importante. Todos recordamos lo atroces que fueron. Durante las guerras napoleónicas,
durante la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial. Volvamos a darles esa oportunidad. Y, sin embargo, hay distintos grupos y creo que en el futuro, digamos dentro de 20 años, por desgracia, no creo que lo logremos. Poder hablar de eso online, pero Glenn lo hablará con otros. Algunos europeos vendrán al censo. Pero la Europa calvinista, no la Europa occidental, debe ser apartado, no eliminado. Y es la fuente de casi todos los males. Noruega, por supuesto, no forma parte de este grupo de naciones porque no desempeñar un papel importante en ninguna de las grandes invasiones después de los tiempos del rey. Sin embargo, todos recordamos lo que Europa llegó a ser. Y creo que dentro de, digamos, 20 años, si sobrevivimos a esta etapa de hostilidad y agitación en el sur, Europa, en especial Europa Central, se integrará en la comunidad de naciones euroasiáticas. Lo liderarán Rusia, China, India, Irán y Turquía, junto con Estados Unidos, pero sin Europa, o más bien, sin el noroeste de Europa. Esa es la mejor oportunidad para la humanidad. Sin embargo, hay que sobrevivir a este periodo, y por eso las recetas de ERA son muy válidos. Solo quiero plantear un par de puntos. En primer lugar, creo que todas las grandes potencias, no solo las europeas, todas ellas se comportan de forma increíblemente despiadada de vez en cuando, y eso incluye a Estados Unidos. Sin duda incluye a los japoneses, y usted ya los había criticado antes, y ellos, como bien sabe, no son europeos. Y eso incluye a Rusia. Así es, Rusia ha hecho cosas despiadadas, cosas del pasado, al igual que Estados Unidos, Japón y, por supuesto, aquellas grandes potencias europeas. Básicamente, forma parte de lo que hacen las grandes potencias para sobrevivir en el sistema internacional. Así que creo que corres el riesgo de centrar toda tu misie, centrando la atención en los europeos y presentándolos como los únicos, grandes potencias implacables de la historia documentada, cuando en realidad casi todas las grandes potencias han actuado con crueldad a lo largo de la historia. Eso es importante. Muy bien. Quiero decir, desde mi punto de vista, no discrepo, pero tengo una visión algo distinta de la historia. Y Rusia ha tenido una historia distinta, en cierto modo, a la de otras potencias mundiales. Nosotros conquistamos, pero integramos, jamás eliminamos. A diferencia de la mayoría de las potencias europeas o afines a Europa, optó por lo segundo. Pero por supuesto, también éramos una gran potencia, librábamos guerras. Pero ahora pienso en el futuro. Y en cuanto a nuestro futuro común, tenemos que entender que las peores amenazas de nuestra historia han venido de Europa. Deberíamos contenerlos. Deberíamos disuadirlos. Por cierto, debemos disuadir a Estados Unidos, claro, porque Estados Unidos no está actuando de forma muy elegante, por decirlo de algún modo. Como una gran potencia despiadada. Sí, claro. Pero debemos pensar cómo construir un futuro mejor para la humanidad. Y durante muchos años, como parte de la cultura europea,
creíamos que el mejor futuro de la humanidad es la manera europea. No, ya no. Y ya está. Sin embargo, los países como España, Italia, entre otros, los países de Europa Central, volverá a unirse a la civilización humana normal que algunos europeos han dejado atrás. Por desgracia, claro, algunos de los estadounidenses también se fueron. También hay gente así en nuestra sociedad, pero tenemos que hacerlo. Es un mundo muy complejo. No se trata solo de la rivalidad entre grandes potencias. Es una pugna entre civilizaciones y una pugna por el futuro de la humanidad. Y creo que una de las tareas principales para personas como nosotros, a pesar de que todos, por supuesto, respaldo la escuela de pensamiento de John Mishima, también se trata de preservar el humanismo y lo humano. Algunos rasgos modernos de la civilización, y la mayoría, han venido de Europa, en parte de Estados Unidos, pero también de otros países. Nosotros, los rusos, por cierto, hemos sufrido mucho en siglos pasados. Quiero decir Pedro el Grande, por lo relativo a el atraso de nuestra nación, abrió una ventana a Europa. Quería cerrar esa ventana tras absorber la tecnología y la cultura europeas. Debería haberse cerrado a finales del siglo XIX, y nuestro gran zar, que hoy goza de gran popularidad, Alejandro III, quería cerrarlo, pero murió. Por todo tipo de razones. Y por eso nos infectamos de ideas sin Dios. El comunismo, uno de los peores vicios de la civilización europea. Y por eso debemos mantener Europa en pie. Pero respetamos nuestra herencia europea. Quiero volver a su opinión sobre los alemanes, que refleja la que tiene de los europeos en general. Pero quiero centrarme en lo que piensas de los alemanes, porque creo las relaciones germano-rusas van a ser muy importantes en los próximos años. Y creo que lo que estás diciendo sobre Alemania es muy importante. Pero déjame hablar de eso. Tema contándote cómo creo que piensa hoy la mayoría de Occidente sobre Rusia. Como saben, Sergei y Glenn he sostenido que la causa principal de la guerra de Ucrania fue la ampliación de la OTAN, sumada a la de la UE y las revoluciones de colores, ¿verdad? Y creo que Occidente es el principal responsable de la guerra en Ucrania. Pero como usted sabe, la mayoría en Occidente cree que Rusia es la responsable. Y cuando les preguntas por qué, su argumento básico en muchos casos, sobre todo en Europa del Este, es que está en la sangre. Los rusos son agresivos por naturaleza. Lo llevan en los genes. En ciencias sociales, aquí en Estados Unidos, lo llamamos un argumento esencialista, ¿verdad? Los rusos son agresores por naturaleza. Y debes entender que lo que de verdad estás diciendo sobre los alemanes es notablemente similar a lo que muchos en Occidente dicen sobre los rusos. En otras palabras, dices que los alemanes son agresores natos. Lo maman desde la cuna, igual que mucha gente en Occidente. Creo que la agresión rusa que ellos ven la maman desde la cuna. Y creo que el argumento de que los rusos son agresores por naturaleza, que es algo inherente a la civilización rusa, es un disparate.
y no puede explicar la guerra de Ucrania. Y creo que lo mismo pasa con el argumento que planteas sobre Rusia. Tu descripción es absolutamente correcta de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial como un país con mentalidad de exterminio. Estoy seguro de que tú y yo coincidiríamos del todo en lo que pasó en esa guerra. Pero los alemanes no siempre habían sido así, ni lo son hoy. Hoy no te refieres a la Alemania de 1933 a 1945. La Alemania de Bismarck, como bien sabe, no era la Alemania de Hitler. Y permítame decirle, con el debido respeto, que corre un serio riesgo de retratar a los alemanes de la manera de forma negativa, como una especie de agresores por naturaleza. Y creo que si ese argumento cuaja en Rusia, va a complicar los intentos de restablecer la disuasión en su retórica y asegurarse de que no acabemos en un conflicto mayor entre Alemania y Rusia en el futuro. Es un argumento válido. Y debo decir que no tengo nada contra los alemanes. Y los alemanes han aportado mucho a la cultura rusa, a la identidad rusa. Algunos de nuestros grandes líderes fueron alemanes. Catalina la Grande era absolutamente alemana, pero era la encarnación misma de la zarina rusa. Así que no es antialemán, sino un alemán nacido después de Bismarck. Bismarck no quería que Alemania se convirtiera en lo que fue. Pero entonces Alemania acabó siendo lo que fue. Y sé que ya a principios del siglo pasado, el Estado Mayor alemán pensaba crear, el Reich europeo, incluso antes de Hitler. No lo lograron, pero Hitler lo intentó. Pero una vez más, Alemania es un peón pequeño en este juego. Le damos demasiada atención. Podrían y deberían quedar al margen. Y la pregunta ahora es, ¿qué camino tomará India? ¿A dónde vaya China? ¿A dónde vaya Persia? ¿A dónde va Turquía? ¿A dónde va Estados Unidos? ¿A dónde va Rusia? Y aún así, como europeos, les seguimos prestando demasiada atención. Lo que propongo es dejarlos de lado y, Tina, no les permiten ser lo que eran en el siglo XX. Más aún cuando, pese a la enorme tragedia que se infligieron a sí mismos y a la humanidad entera, Roman Schussmann está regresando. Es inconcebible, es terrible, es impensable, pero ahí está. Pero Alemania es un peón menor en el tablero general. Sigamos centrados en India, sobre Persia, sobre los países de Oriente Medio, sobre Indonesia, que será mucho más importante que Alemania dentro de 20 años. Pero con el debido respeto, Sergei, si te fijas en la geografía, Alemania representa una amenaza potencial mucho mayor para Rusia que India o Persia. Y creo que no es casualidad que hayamos puesto tanto el foco en Alemania, porque si planteas una situación en la que Estados Unidos aumenta enormemente, reduzca su presencia militar en Europa y que los alemanes tienen que velar por su propia seguridad, las consecuencias o las posibles consecuencias para Rusia son enormes, como usted indica. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se aborda esto? Lo que te digo es que hay mucha gente en Alemania. Tú hablas de revanchismo. Hay mucha gente en Alemania que tiene lo que yo llamo una visión esencialista de Rusia. Piensan que los rusos son agresores por naturaleza.
Y corre usted el peligro, de nuevo, con todo respeto, de ver a los alemanes como agresores naturales. Y cuando ambas partes piensan así, lo más probable es que acaben en una situación muy peligrosa. Bueno, gracias a Dios tenemos armas nucleares. En primer lugar, los rusos nos hemos expandido por toda clase de razones, porque vivimos en la llanura y nos han atacado por todos lados. Conocemos esta historia. Para garantizar nuestra seguridad nos expandimos. Pero eso ya es historia antigua. Por cierto, conquistamos muchos más territorios de los necesarios para ser un país viable. Pero ahora tenemos Siberia, que es de donde proviene la riqueza, estabilidad y desarrollo futuros de nuestro país y Eurasia. Así que les digo a mis compatriotas, no presten atención a Europa. O sea, centrarnos en desarrollar Siberia y en desarrollar relaciones funcionales con China, con India, con Estados Unidos, con Irán, con Turquía, con el mundo árabe, Indonesia, etcétera, etcétera. Y dejemos atrás nuestro pasado doloroso. Nuestra ingrata historia europea, aunque claro, insisto una y otra vez, que Europa, aunque ha estado saqueando la Llobeda. El mundo entero a lo largo de 500 años desde el siglo XVI ha aportado mucho a nuestra cultura. Pero hay que apartar a Europa del escenario mundial y como estrategas también deberíamos centrarnos en desarrollar una nueva estructura. Para el mundo entero, aunque por nuestra historia intelectual y venimos más o menos de la misma escuela, intentamos centrarnos en Europa. Por cierto, fui el fundador del Instituto de Europa en Rusia, cuando aún formaba parte de la Unión Soviética. Pero cuando me metí en ese atolladero, comprendí que era un callejón sin salida para Rusia. Hemos recibido mucho de positivo de Europa, pero ahora Europa es la que genera problemas. Sin embargo, tienen grandes personas, grandes naciones, tienen una gran cultura y parte de Europa se recuperará de su mal actual. Así que creo que simplemente deberíamos apartarlos, especialmente a los países de Europa noroccidental, y construir una sociedad para el mundo del futuro, donde países como, ya lo dije, India, Indonesia, Persia, China, Rusia y Estados Unidos deberían desempeñar un papel. No niego ni por un segundo que tiene un papel protagonista. El interés de Rusia por mantener y mejorar sus vínculos con países como India, China, etc. Pero no se puede, en mi opinión, dejar de lado a Europa. Está ahí mismo, junto a Rusia. Y además, la guerra de Ucrania no va a terminar pacíficamente. Esto va a terminar, y creo que Rusia logrará lo que yo llamo una victoria sucia. Pero Europa del Este va a seguir siendo una zona inestable durante mucho tiempo. Creo que en eso coincidimos, por completo. Sí, claro, pero si Europa del Este es una zona inestable, los rusos no pueden ignorarlo. De hecho, tienen que centrar toda su atención en Europa del Este por temor a que estalle otra guerra. Así que no puedes dejarlo de lado. Bueno, John, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero, como decía, o sea, uno de los peores errores
Lo que ha caracterizado a la élite rusa reciente es su eurofilia y su obsesión con Europa. Debemos mirar hacia otros rumbos. Nuestro futuro está en Asia. Sí, lo somos. Y por cierto, no somos un país europeo. Por supuesto, somos una parte muy importante de la cultura europea. Pero Rusia, geoestratégicamente e incluso culturalmente, tenemos nuestro fuentes externas de inspiración espiritual. Vino de Palestina, Israel, del mundo musulmán, del budismo, y nuestra cultura política nos llegó del gran imperio mongol. Luego, por supuesto, recibimos una poderosa difusión de la cultura europea, que nos resultó beneficiosa durante 150 años, pero que nos trajo el peor siglo de nuestra historia, el XX. Por supuesto, entiendo que tenemos que lidiar con eso, pero soy ruso y hablo con Sigo a pensadores y estrategas rusos y les digo, miren, ocúpense de Europa. Será inestable, será un panorama desolador. Habrá todo tipo de guerras, sobre todo cuando empieza a degradarse, como ya ocurre. Pero concéntrense en el sur, en el este y en el norte. Estados Unidos, por supuesto, debería ser nuestro aliado, incluso cuando se superan todas las dificultades, incluso cuando superamos todo tipo de dificultades, salvo con Europa. Debería por fin quedar al margen. Ojalá sin recurrir a las armas definitivas del arsenal. La historia, que ha sido, como dije, la fuente de la mayor parte del mal. Surya. Si sobrevive a la guerra de Ucrania, yo diría que la posición geopolítica de Rusia será apuntar sus armas hacia Occidente, con el objetivo de disuadir a los europeos, mientras toda su conectividad económica se orienta hacia el este. No cambia, creo que eso influiría en su forma. Aunque como europeo deposité muchas esperanzas en una gran Europa basada en la idea de Gorbachev de un hogar europeo común. Sé que ya no existe, es una tragedia. Porque creo que una Europa dividida haría que este continente fuera menos seguro y estuviera destinado al declive económico y la irrelevancia política. Pero sí creo que se acabó, las cosas han ido demasiado lejos. Sinceramente, a estas alturas me conformaría con cualquier futuro que no implique una guerra nuclear. Victoria, lo que ya es poner el listón muy bajo, pero aún así sería un logro. Bueno, John, Katia, No, nada más que añadir. Creo que ya he dicho prácticamente todo lo que quería. Estoy revisando mis notas. Solo espero que nunca tengamos que tomar el camino en el que Sergei. Es necesario contemplar incluso un ataque con armas convencionales contra Europa. Y desde luego en cuanto a las armas nucleares. Y espero que en Occidente se den cuenta de que es muy peligroso provocar a los rusos y ajustamos nuestra conducta para así evitar la catástrofe. Estoy de acuerdo, pero yo, ayudando a alojar a refugiados de las zonas afectadas, atacada con armas estadounidenses y europeas en Rusia. Y eso pasa una y otra vez. Por eso lo veo un poco distinto que tú. Porque pasas la mayor parte de tu vida en otra parte del mundo.
Así que mi fórmula para el futuro de Rusia es mirar hacia el este y hacia el sur, desarrollar Siberia, que es y será la fuente de nuestra riqueza y de nuestra ahora poderío moral y político. Y mientras lo manejamos, conflictos en Europa, inevitables, y tendremos que gestionarlos con los estadounidenses y con otros, porque volverán, están retomando sus viejas costumbres. Quiero decir, los alemanes ya no son lo que eran, pero lo que propongo para mi país es ir hacia el sur y hacia el este y el norte, y me alegra mucho que vayamos en esa dirección. Aunque claro, aún conservamos este gran la herencia europea que en este momento se está volviendo negativa, y tenemos que romper con ella lo más rápido posible. Pero llevará tiempo, requerirá un esfuerzo intelectual, político, cultural y estratégico. Por su tiempo y sí, esperemos equivocarnos en todas nuestras predicciones. Así que gracias a los dos. Gracias, Glenn. Fue una gran conversación. Y gracias a ti, John. La verdad no es nada habitual. En estos días en que, la gente y las naciones se cruzan acusaciones. Es una estupidez. Es decir, se está dando una conversación profunda. Así que muchas gracias por organizarla y gracias, John, por acompañarnos. Sí, gracias, Sergey. Me gustó la conversación, aunque fue bastante deprimente. Pero esa parece ser la tónica de estos tiempos. Todo es tan deprimente. Soy optimista. Venceremos. Y evitar una guerra global, holocausto nuclear, que es, por cierto, una de las razones principales por las que estoy tan metido en esta partida. Pero hay que incorporar al debate el problema que plantea la integración de algunas partes de la civilización humana que está pasando. Pero eso no es para israelíes de línea dura como nosotros o como ustedes.